que para que los años que vengan por delante sean buenos, lo primero que tenemos que entender es que más que la fidelidad de su siervo, que por supuesto es muy meritoria y es un requisito de la palabra de Dios, lo que tenemos que reconocer es que el que no cambia y el que va a estar siempre con nosotros, ¿quién es? Dios. Entonces Josué recibe la recomendación del Señor que le dice, así como estuve con Moisés, que tuvo un trato muy especial, porque al terminar el libro de Deuteronomio nos dice que la relación que Dios tuvo con Moisés ya no la tuvo con otro. Fue una relación maravillosa, pero si bien Dios no se manifestó en la vida de Josué como lo hizo con Moisés, no podemos decir que Dios no estuvo presente en la vida de Josué. Dios le dice, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Y quiero decirte, Carlos, y a todos los pastores que estamos en esta mañana aquí, que es bueno recordar que el que nunca cambia y que es fiel para con nosotros es el Señor. Dios es fiel. Le dijo a Josué, todo lo que pisen la planta de tus pies, te lo voy a dar. Ahora me gustaría que no se vayan en esta mañana citando este pasaje como que fuera la plataforma del Evangelio de la prosperidad, que todo lo que pisamos va a ser nuestro porque nos vamos a encontrar frente a grandes charcos. Lo que Dios le quiso decir a Josué es que todo lo que en nombre de Él estuviera dispuesto en un acto de fe a confiar, Dios lo iba a respaldar, porque le estaba creyendo a Dios y no a él. No se trataba de la capacidad de Josué. Nunca nos tenemos que creer la mentira de que se trata de nosotros. Lo importante es saber que somos instrumentos de un Dios todopoderoso. Dios es fiel y le dijo, a donde vos vayas, donde la planta de tus pies te pisen, allí yo voy a estar. La fortaleza del Señor estará contigo. Involucrate, confía en mí y yo voy a hacer la obra. Nadie te va a hacer frente porque yo te he dado mi palabra. Y saben, así como Moisés en la asignación temporal que tuvo que llevar adelante, tuvo tiempos difíciles, 40 años guiando al pueblo por el desierto, lo que le esperaba a Josué no era mucho más fácil. La asignación que Dios le había determinado, los planes y propósitos que Dios tenía para Josué también eran importantes y tenía que confiar, porque el entrar a la tierra prometida no era una tierra que le esperaba con la mesa servida diciendo, acá está todo preparado. Había que confiar y creer que la tierra que iban a tomar se las había dado Dios. Y más allá del liderazgo de su siervo Josué, el que iba adelante, seguía estando Dios. Él era el que había determinado. Entonces le dice, no temas, sé valiente. Me gustaría en este momento de la exposición hablar de los temores que el ser humano tiene y que generan muchas veces incredulidad a la palabra de Dios. Temores que a veces en la tarea pastoral tenemos porque no sabemos discernir, porque nos falta todavía ese pedacito para saber si es Dios el que nos está llevando o es una motivación natural o carnal nuestra. Pero es un gran opositor a los planes de Dios cuando el temor está llenando nuestros corazones. Esto debilita nuestra fe, nos traba, nos bloquea, nos paraliza y muchas veces nos confunde. Por eso Dios le dice a Josué, no temas, sé valiente. No temas y sé valiente, sé fuerte. No puede ser que en la iglesia de Cristo el temor reine en nuestros corazones. Grande es Dios y a través de su palabra, que es nuestra regla de fe y de prácticas, el Señor se manifiesta como un Dios grande, poderoso, que cumple lo que dijo y que las promesas de Él siguen siendo vigentes para nosotros hoy. Sé fuerte y valiente,
Por eso las palabras de Dios para vos, Carlos, son estas: sé fuerte y valiente, no temas. Si puedo traer un testimonio personal, cuando hace años atrás Dios me llamó para venir a misiones, me costó un año comprender que Dios quería algo para mí en la tierra colorada. Primero porque todo iba bien en la iglesia donde estábamos, no había razón. Inclusive los colegas de la zona decían: si te está yendo bien, como que pareciera que eso es un motivo para seguir persistiendo y no escuchar la palabra de Dios que nos conduce. Entonces nos costó, porque ministerialmente y familiarmente estaba la cosa muy linda. Estábamos en un lugar que nos amaba, una ciudad que nos cobijaba y nos reconocía, y una tierra que era la nuestra y que estábamos muy cómodos, pero Dios tenía otros planes para nosotros. Y cuando vinimos a conocer, era como una tierra de gigantes, era una tierra difícil, era una tierra con muchos desafíos, que primero te convencía por muchas cosas como espejitos de colores, pero la realidad era que era una tierra difícil. Por lo menos para los pastores del centro del país, venir a misiones como venir al cementerio de los elefantes. Es una tierra complicada, ministerios muy cortos, gente, no sé si por nuestra cultura germana o eslava, y también los criollos tienen la suya, no se crean que los... Pero era una tierra difícil, y lo que no queríamos era hacer la nuestra, sino la voluntad de Dios. Porque hasta aquí, que hacía un par de años que ya estábamos en el ministerio, casi 10, Dios nos había respaldado y nos había acompañado con palabra de verdad. Entonces volvimos a nuestros pagos, nos quedamos en oración, y al poco tiempo Dios empezó a hablarnos de nuevo y nos dijo: no se trata con tu fuerza, sino que se trata con mi dirección. Y en esa escuela de Dios, Dios empezó a hablarnos, a dirigirnos, y escuchar la voz de Dios no es para ignorarla, sino hacer su voluntad. Y después de un año volvió la iglesia a llamarnos, y cuando nos llamó no sabía ni para qué, pero yo le dije: acá estamos disponibles. Dios trabajó con nosotros, y es por eso que al poco tiempo ya estuvimos en El Dorado, una ciudad que amamos con todo nuestro corazón y que ya hace 10 años que estamos pastoreando, y que vine con una palabra que Dios me dio, que justamente reflejaba un poco esta idea de no temer a los gigantes que se iban a presentar, porque aunque hubiera grandes y muchos, Dios tenía más espalda que ellos para aguantarse la cosa, y que íbamos a vencer en su nombre. Y en estos 10 años que hemos podido escribir una historia maravillosa, importante, comenzamos con el entusiasmo de alguien que arranca el ministerio. Como dice, toda escoba nueva barre lindo, ¿verdad? Pero con el tiempo surgen las situaciones, pero acá estamos, casi 10 años cumplidos en un ministerio del cual Dios nos ha respaldado. Y siempre agradezco al Señor que nos ha hablado y nos ha nutrido con su palabra para podernos dirigir. No hemos querido hacer otra cosa que lo que Dios quiera para nosotros. Entonces, escuchar la palabra de Dios y ser obedientes es buena, porque nos libramos de malas experiencias. Porque si Dios prometió, más allá del tiempo en que se cumpla su promesa, dice su palabra que Él será fiel en cumplir. Y hay muchas y abundantes promesas para nosotros. Entonces, aunque la tierra que entró Josué era una tierra complicada porque tenía desafíos, posiblemente Josué hubiera querido, en vez que sea una tierra que fluya leche y miel, como dice su palabra, pero se la tenían que ir a ganar, capaz posiblemente hubiera preferido una tierra como la que tuvieron nuestros primeros inmigrantes acá, que tuvieron que bajar árboles para armar una picada maestra. Posiblemente Josué hubiera preferido, en vez que una
tierra tan nutrida, una tierra llena de capuera, para entrar a conquistar, en vez de entrar a luchar con el ejército enemigo. En vez de enfrentarse a grandes gigantes, hubieran preferido enfrentarse a un ejército de enanos. Hubiera sido mucho más fácil. En vez de cruzar un río profundo, seguramente que hubiera sido mucho más fácil entrar por un río mucho más tranquilo y menos profundo. Pero creo que cuando mayor es el desafío, más interesante es ver la mano de Dios que está con nosotros. Así como Dios estuvo con Moisés y Josué, así está Dios con vos. Y que te acompañe, porque más importante que toda la tierra y los gigantes y todo lo que tengas que conquistar es saber quién te llamó y Él es el que te respalda. Entonces, nuestras oraciones se elevan al cielo confiando de que los desafíos vienen, pero no se trata de cuán grande sea el desafío, sino a quien imploramos e invocamos su nombre sobre esos desafíos. Dios es mayor que el desafío que se presenta. Josué estaba preparado para guiar un pueblo. Ese pueblo también se tiene que preparar. Y estos 85 años preciosos de historia no son pocos. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 32, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios conoce al Señor? ¿Amén? A ver, levante su mano. Entonces vamos a hacer un culto evangelístico ahora, porque hay pocas manos que conocen a Dios. Pero el pueblo que conoce a Dios se va a esforzar porque sabe la grandeza del Dios en que ha puesto su fe. Conocemos un Dios maravilloso que quita nuestro temor, pero aunque el temor se apropie de nuestro corazón, debemos recordar una y otra vez lo que la palabra del Señor nos enseña: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Y para sentirnos vigorosos, no podemos dejar de recordar que el Dios que se muestra fiel en su palabra es el Dios de la palabra. Dios le dijo a Josué: no te apartes ni un momento de la palabra de Dios. Y saben, hoy es un tiempo donde desde los púlpitos se hablan muchas cosas y también algo de la palabra de Dios. Pero la prioridad de usar el púlpito para exponer la palabra sigue siendo la exposición de su palabra, que, como dice, dentro de nuestras prácticas y creencias es nuestra regla de fe y de práctica. La palabra de Dios es todo por encima de lo demás. Por eso no te separes de la palabra, ni la iglesia del Señor se divorcie de la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué lo que le dijo, la palabra no estaba compartida como la tenemos hoy. Solamente estaban los textos del Pentateuco, los primeros libros, que describen la bondad y el amor de un Dios que se revela ante los suyos. Pero hoy nosotros tenemos una revelación ya cerrada y presentada de la palabra del Señor, y suficiente para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para vivir como su iglesia, pero también suficiente revelación para decirle a un mundo que no tiene a Cristo que Jesús es el camino, el único camino, que la revelación nos muestra que no hay atajos, solo Jesús. Por lo tanto, debemos ser fieles a su palabra. En el libro de Deuteronomio se describen las bendiciones de la obediencia y la maldición de la desobediencia. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? ¿Con cuánto ahínco, con cuánto esfuerzo tenemos que ser obedientes a su palabra? Versículos 7 y 8.
Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la palabra de Dios, mi ley. Hay que ser obedientes, hay que obedecer. Y hermanos, aunque nos cueste, me acuerdo cuando comencé mi primer ministerio en la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia, nos tocó asistir obras misioneras que estaban sobre el río Paraná y el río Colastiné. Gente muy sencilla, todos pescadores, cultos muy sencillos y muy simples, discipulando a uno de mis primeros convertidos, uno de los primeros frutos de mi ministerio allí. En un momento se me puso complicado el discípulo, se me enojó y me dijo que a medida que iba conociendo la palabra de Dios, le demandaba a él más cosas para abandonar y que no estaba dispuesto a hacerlo. Fíjense cómo en una persona sencilla y simple, entendiendo el discipulado cristiano, el Espíritu Santo le está llevando a cambiar sus conductas y lo está vistiendo de una nueva persona, un nuevo linaje, una nueva prenda. Y él reconocía que había que dejar cosas de la vieja naturaleza para ser una nueva criatura. El dejar, el abandonar ciertos hábitos de la vieja vida nos cuestan hasta el día de hoy. Podemos tener muchos años de creyentes, podemos tener muchos años de meditar y estudiar la palabra de Dios, pero aún sigue siendo una necesidad tremenda en nosotros cambiar nuestras viejas maneras de vivir por una nueva, el obedecer a su palabra. Y saben, la obediencia a la palabra de Dios tiene consecuencias maravillosas, no por solo ser un chico, una chica que se porta bien a la palabra de Dios, sino porque cuando somos obedientes, experimentamos una relación con el Dios de la gracia que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando desobedecemos, cortamos esa relación con el Dios de la gracia y no se experimenta el amor y la misericordia de Dios. Por último, en esta mañana, el versículo 9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Más allá de nosotros, los pastores, el que sigue manejando todo, el que tiene el timón, el que conduce, el gran conductor sigue siendo Dios. Entonces, aferrate al Señor. Frente a tus temores, que el diablo no tenga autoridad sobre tu corazón, ni sobre tu cuerpo, ni sobre tu mente. Seguí adelante, Dios es poderoso, maravilloso. Dios nos lleva por caminos que solo Él tiene determinado llevarnos. Y aunque no sepamos por dónde son, lo importante es saber que Dios es el que guía. Y así como dice el Salmo, se trata de ir un día a la vez. Los planes de Dios no se manifiestan en su totalidad. Se trata de un día a la vez. Pero ese día necesito obediencia de Dios. Le quiero seguir. Iglesia del Señor, en esta mañana se trata de seguir la fidelidad de Dios y su palabra un día a la vez. Dios sí tiene planes y propósitos para ustedes. Hasta que Él venga, los años que escribirán serán maravillosos, porque sigue siendo Cristo la cabeza de esta iglesia. Sigue siendo la iglesia la que obedece la palabra y sigue siendo sus pastores los que muestran el camino, porque ya Dios les ha trazado el camino a seguir. Más allá de los temores, más allá de los miedos y de las incertidumbres, Dios es el que suple todo con todo. En esta mañana quiero invitar a la iglesia a ser agradecida en todo momento.
El apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, le dice: sean agradecidos en todo momento. Hoy nosotros tenemos que levantar nuestra oración de gratitud por lo que ha sido esta historia, por la que están escribiendo y por la que escribirán las generaciones que les siguen. Si hay algo que me ha servido aprender en estos años, es que uno tiene una asignación temporal. Podrá ser una partecita de la historia inmensa de la Iglesia del Señor. Ese tiempo lo quiero vivir con toda pasión. Quiero ser fiel al que me habla y al que me manda. Quiero ser fiel a la Iglesia del Señor. Quiero ser fiel a mí mismo, que cuando tenía 17 años respondí al llamado de Dios, no porque haya sido una moda, no porque el mensaje haya sido muy lindo, sino porque escuché la voz del Espíritu que me decía: quiero algo con vos. Y aunque los años han pasado, ya son varios, quiero seguir teniendo ese fuego que empezó a aprender en mí a los 17 años y que hasta aquí, con 20 años de pastor, he podido llegar a este momento. El fuego del Señor en nuestras vidas. No somos clérigos que vivimos por el sostén, somos pastores de la obra que vivimos por la pasión que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Entonces la asignación de este tiempo, de esta época, uno espera cumplirla. Pero hasta que el Señor venga, vendrán nuevas generaciones. Y tenemos que pensar en el futuro. Y si hay algo que me gusta pensar en este tiempo, es por la iglesia que nosotros vamos a dejar. Es esa iglesia que yo ya me veo como que no estoy. Mientras estoy, lo disfruto, pero cuando no esté, me gustaría ver una iglesia formada, fuerte, que siga apasionada en la evangelización, apasionada en levantar nuevos lugares de predicación, apasionada en conquistar su ciudad. Estos días estaba con un candidato a intendente de nuestra ciudad, y lo que es un tiempo en que quieren escuchar la voz de los pastores. Entonces llegó uno a mí y me dijo: ¿usted sabía que esta ciudad, El Dorado, tiene más del 30% de la población se manifiesta evangélica? Mire qué grande, no sé cuánto habrá acá, seguramente que usted que está somos muchos, pero no me ponía contento el 30, sentía pesar por el 70. Porque digo, bueno, más allá de seguir predicándonos entre nosotros, hay una iglesia allá afuera que tenemos que decirle: Dios tiene algo para con vos. Vení con nosotros, conocé el amor de Jesucristo. Y esto no lo hace ni un ministerio pastoral solo, lo hace la iglesia. Entonces hay 85 años preciosos de una historia que ya se escribió. Ahora hay una historia que tenemos que empezar a escribir todos. Y estoy terminando. Quiero invitarte, Carlos, que vengas acá. ¿Puede ser? Que pases. Oraron por el pastor, pero le voy a pedir a los pastores que están presentes que vengan. Vamos a hacer un bochinche santo. ¿Sí? Vamos a orar por nuestro hermano. Los pastores que están, el pastor Modín, presidente del consejo también. Vamos a vamos a orar juntos como siervos del Señor por nuestro amado consiervo. Y también le voy a pedir a la iglesia, aquellos que así gusten y puedan ponerse de pie, vamos a bendecir a su siervo. La palabra del Señor para todos los que estamos acá es fiel y fuerte. No temas ni desmayes. Y damos gracias a Dios por la fidelidad con la que nos sostiene hasta acá, porque el que nos llamó es el fiel. Y nosotros tratamos de ser fiel todos los días.
en medio de un mundo tan cambiante como el que vivimos, pero que se necesita de una iglesia fuerte. Iglesia del Señor necesitan estar fuertes, porque la tierra que Dios nos ha dado es una tierra con desafío. Pero esa tierra que está llena de desafíos, el que nos dijo, vayan y tómenla, es el que nos dijo, sean fuertes porque yo voy a estar con ustedes. Así como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué, y así en los años que estuvo Cifredo aquí, Dios estuvo con él. Los años que estuvo Diego aquí con ustedes, estuvo Dios con él. El pastor Enrique, el pastor Rivero, el pastor Arturo, Daniel, cada uno de los pastores, creo que están todos los que estuvieron aquí, y pasaron una asignación temporal. Es precioso ver tantos pastores que han pasado por aquí, están con vida y están presentes, y hoy la asignación cae bajo tus hombros. Dios te ha dado esta iglesia para que no temas, sé valiente y la lleves a tomar esa tierra prometida. Moisés no entró, la pudo ver de lejos, pero esa tierra fueron tan difícil como los años que Moisés también estuvo en el desierto, porque la pasaron. No fue más fácil, pero así como Moisés y como Josué y así como vos y como con cada uno de nosotros, el Dios que nos llamó siempre estuvo delante. Y eso es lo importante. Iglesia, Dios ha asignado a Carlos para que este tiempo Él los lleve a la tierra prometida. Hay gigantes, es una tierra bendita, es una tierra preciosa la que Dios tiene, es una de las ciudades más lindas de la provincia, Oberá. Pero hay gigantes todavía para conquistar. Hay muchos pueblos de Dios que no saben qué son para traer aquí. Movilícense, porque el que llama es el que respalda, es el que da los recursos, es el que nos da la palabra, es el que nos da el coraje. Solo dice, sean valientes. ¿Y cuántos valientes en esta mañana van a levantar su mano y van a bendecir a su pastor? Y le voy a pedir a los pastores que puedan imponer sus manos y vamos a orar por él. Y a la pastora también le vamos a pedir a la esposa que se acerque